en Antes de Mediodía. Bien, voy a rectificar algunos datos que son importantes. Bolivia se dice que va a crecer en el año 2021 4.7%. Sería más o menos el cuarto país en la región que crezca. ¿Se imaginan ustedes? 8.1% el Perú, 6.4% la Argentina, 5.5% Chile, Colombia 5%. Esos son los crecimientos que se prevén para este año 2021. Y uno se pregunta, ¿no es que la pandemia nos había dejado prácticamente golpeados económicamente y que tardaremos en recuperarnos? O quizá estamos entendiendo mal. Bueno, economistas no somos. Por eso hemos invitado a uno para que pueda hablarnos sobre este tema. Jaime Durán, analista económico, nos visita en El Queso y Marraqueta. Así presentamos este sector. Queso Marraqueta. Don Jaime Durán, un abrazo, muy buenos días. Bienvenido a Fides en este jueves. Buenos días, John. Muchas gracias por invitarme al programa Antes de Mediodía, que se transmite por Radio Fides. Un saludo cordial a todos los internautas. Bueno, como mortal, lo diré así, no que íbamos a tener problemas económicos este 2021 y la recesión, que las cosas iban a caer, que el crecimiento iba a tardar en llegar, etcétera, etcétera. O estamos entendiendo mal este crecimiento económico que el Banco Mundial proyecta para los países de Latinoamérica. Bueno, si recuerdas, en enero, si mal no recuerdo, también tuvimos la oportunidad de comentar algunos datos, John, y ahí decíamos que ya había algunas señales de recuperación económica, ¿no? Y yo lo que creo es que el Banco Mundial, fíjate que para complementar el dato que tú dabas de la proyección del 4.7%, en enero del 2021, la misma institución había proyectado para este año 3,9%. Y si retrocedemos un poco más al 2020, en junio de la pasada gestión, había proyectado un crecimiento del 1,7%. Es decir, en cada una de sus proyecciones lo que ha hecho es aumentar la tasa de crecimiento. Ahora, no es que veamos mal, ¿no? Lo que ocurre es que el año 2020 ha sido un año bastante atípico por la presencia del coronavirus, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido que recurrir a una cuarentena y esa cuarentena ha hecho que tengamos que paralizar gran parte de la actividad económica, ¿no? Pero además yo creo que algo que está cambiando este 2021, por un lado es el cambio en la orientación de la política económica y por el otro lado la presencia ya de una vacuna a nivel mundial. Entonces estos elementos cambian y nos permite tener un optimismo moderado, yo diría, porque no debemos olvidar que ahora el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en Brasil, precisamente por la aparición de un nuevo tipo de cepa. Perfecto. Sin embargo, este crecimiento podemos hablarlo en sentido de que es oneroso, es bueno, es mediano, para tratar de descifrar cómo la pandemia ha afectado precisamente este movimiento económico en el mundo. Bueno, ahí es importante entender que venimos de una caída, ¿no? Solo para revisar los datos oficiales, el año 2020 a junio habíamos tenido una caída del 11% del PIB y en julio lo que habíamos tenido es una tasa de desempleo del 12%. Eso quiere decir que 12 de cada 100 bolivianos no tenían trabajo. Ahora, cuando uno toma la medida anual, el Banco Mundial calcula que la caída del PIB es más o menos del 7%. En otras palabras, para que me entienda la gente, lo que ha ocurrido el 2020 es que la economía se ha contraído, el nivel de actividad económica se ha contraído. Entonces, evidentemente, ahí hay un efecto rebote, ¿no? O sea, hemos caído tan bajo que ahora lo único que queda es ir para arriba, ¿no? Sin embargo, ahí es muy importante tomar en cuenta el papel de la política económica. La crítica que yo hacía al anterior gobierno es que habían establecido un esquema muy restrictivo de la inversión pública, especialmente, ¿no? Más o menos a octubre del año 2019 teníamos una ejecución mensual de inversión pública de 375 millones de dólares. En enero de 2020, sin pandemia, se reduce a 42 millones de dólares. Y bueno, en diciembre otra vez superamos los 400 millones de dólares. Entonces, este intento de reducir
mal el déficit fiscal afectó el año 2020. Entonces, este 2021 me parece que estamos cambiando la orientación, hay signos importantes de recuperación económica y esperemos que los próximos años así se mantenga. Bien. Don Jaime Durán, sin embargo, la gente puede no estar muy de acuerdo con estas cifras en relación a que cuando se lleva la mano al bolsillo no lo siente, ¿no? ¿Cuáles son estas otras actividades y labores que se debería hacer para que la gente sienta que no hay una especie de recesión económica, que no tenemos problemas en el tema de la economía y que sobre todo tenga la esperanza de que este crecimiento va a beneficiarlo casi inmediatamente para que no sienta lo que se viene por el COVID? Bueno, hay algunos datos nos pueden ayudar qué es lo que está pasando en términos microeconómicos, ¿no? A ver, por ejemplo, lo que podemos ver y lo que se ha presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es las ventas facturadas de restaurantes. Si uno analiza, por ejemplo, comparando enero 2020, los restaurantes mensualmente habían facturado 55 millones de dólares. En abril esto cae a 9, ¿no? En diciembre esto se recupera a 49 millones. Todavía no estamos en los niveles que teníamos el 2019, pero yo creo que ya hay inicios de este tema, ¿no? Lo propio estamos teniendo en los hoteles, en el transporte aéreo, por ejemplo, que ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En abril del 2020 únicamente habían facturado $1 millón. Para diciembre del 2020 ya habían facturado $19 millones. En el caso y otro indicador, por ejemplo, importante es el tema de la creación de empresas, ¿no? En el tema de la creación de empresas, generalmente este indicador nos va mostrando si la gente se está animando o no a hacer empresa, ¿no? Habíamos terminado 2020 con 336.823 empresas. A febrero del 2021 hemos aumentado a 339.225 empresas. Eso quiere decir que tenemos un crecimiento del 0,7%. Yo creo que siempre en economía es importante distinguir la sensación térmica, por darle un nombre, en el cual mucha gente dice, bueno, pero todavía no tengo el nivel que tenía el año 2019. Está bien, eso es una verdad, no vamos a negarlo, ¿no? Pero yo creo que ya tenemos los atisbos necesarios para que recuperemos el crecimiento económico, que sin duda va a tomar su tiempo. Ahora, sin duda eso no quiere decir que no haya que hacer cosas, ¿no? Una recomendación, por ejemplo, que yo doy es acelerar la inversión pública. Son $4.000 millones que van a ingresar al circuito económico. Esta transición que estamos teniendo en términos de las elecciones naturalmente frena la ejecución de esta inversión pública, pero el 11 de abril ya vamos a tener la segunda vuelta en 4 departamentos y a partir de ahí creo que ya podemos comenzar a trabajar y concentrarnos en la reactivación económica. Bueno, las empresas están con un gran signo de interrogación. ¿Podrán este año, no digo ganar, pero por lo menos sobrevivir? ¿Qué les dirían a los empresarios con este crecimiento del 4.7%? Paciencia, inviertan, no voten a la gente, no los despidan, por ejemplo, hagan alguna pequeña inversión. ¿Cuál sería más o menos el texto que a ellos debería llegar en el marco de este crecimiento que el Banco Mundial espera para Bolivia? Bueno, ahí lo que ocurre es que hay que entender la dinámica de las crisis o las recesiones, ¿no? La intuición, digamos, nos dice que cuando te metes en problemas, lo mejor es que ahorres y reduzcas costos, digamos, en las empresas, botar gente, no dar incrementos salariales, etcétera, ¿no? Sin embargo, a nivel macro, lo que hace es que el consumo y la inversión se reduzcan. Por esa razón, cuando los países entran en un espiral recesivo, tienden a hundirse más, y eso hemos visto en Argentina, por ejemplo, que ha ocurrido un fenómeno similar, y en varios países europeos que han tenido ese problema. Lo que se recomienda desde el ámbito macroeconómico, desde la economía, es que en las recesiones lo que hay que hacer es gastar más, es aumentar la demanda agregada, ¿no? Es decir, aumentar la capacidad de gasto que tenemos todos los bolivianos. Por esa razón, yo insisto tanto en que es momento que el Estado gaste más, que el Estado invierta más, no importa si eso significa un poco más de déficit fiscal,
pero también las empresas tienen que acompañar ese mayor nivel de gasto. En mi opinión, en función a este indicador que nos está arrojando el Banco Mundial, lo que corresponde es que las empresas inviertan más, que no retiren gente, porque cada vez que se retira gente, lo que ocurre es que estamos reduciendo nuestro propio mercado. No debemos olvidar que lo que producimos nos vendemos entre nosotros, así más o menos funciona la economía, ¿no? Por esa razón es que mi recomendación es que ahora consumamos lo boliviano, consumamos lo nuestro, pero además acompañemos esta dinámica de inversión. Muchísimas gracias, le mando un abrazo, Jaime Durán, siempre es bueno tenerlo aquí. Y gracias por esta explicación. 4.7% para este año en Bolivia. Vientos regulares, podemos decirlo así, ¿verdad? Para América Latina en general, el crecimiento 2021 entonces, don Jaime Durán. Así es. Muchas gracias, John. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jaime Durán con nosotros, analista económico. 10:58. Se ha retrasado el calendario de vacunación. Ojo, hay varias cosas que hay que hablar. Una de estas es que se pueden presentar algunos problemas. Tendremos que escuchar para ver cuáles son para retrasar este calendario. Pero hay que tener mucho cuidado porque se juega con la esperanza de la gente. No van a vacunar todavía a gente que esté por debajo de los 60 años y que tenga enfermedades de base. Recuerden que la viceministra de Salud lo había anunciado en este mismo programa hace unas semanas atrás. Dijo, tenemos una excelente noticia, ¿no? Y van a entrar los de 60 años que tengan enfermedades de base. Nos sentimos muy alegres, pero parece que todavía no va a poder ser. El cierre de la frontera con Brasil, ustedes ya lo han escuchado desde la gobernadora de Pando, Paola Terrazas, es una decisión del gobierno y Pando, al menos en la gobernación, no está de acuerdo con este cierre, pero tendrán nomás que acatar. Sobre estos temas y otros especiales. Uno, además, que añado. A ver, escuchen esto por favor, que nos llama poderosamente la atención. Los servicios departamentales de salud sedes aplicaron 289.351 vacunas entre la primera y segunda dosis. Restando a esa cantidad las 20.650 Sputnik 5 que llegaron en enero, en 33 días se colocaron 8.142 dosis por día. A este ritmo, las 15 millones de dosis, 2 por vacuna, se terminarán de aplicar a los 7.5 millones de bolivianos. ¿Saben cuánto tiempo? 5 años. Sobre esos temas, el ministro de Salud, en instantes, en Fides. Vamos a la pausa. Vamos con Richard Arizpe a Santa Cruz de la Sierra. Richard, por este tema del cierre de la frontera con Brasil, hay decisiones que se toman en Santa Cruz. Adelante con la información, Fides. Sí, muchísimas gracias, John. Decirle que el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, ha informado que las clases semipresenciales que se estaban realizando en los municipios fronterizos con el Brasil van a ser suspendidos para evitar que vaya a haber más contagio y obviamente se va a aumentar el número de personas inmunizadas. Escuchemos lo que decía la autoridad aquí en Santa Cruz. Guayaramerín, Cobija, toda la zona fronteriza que tenemos límites con el país vecino Brasil. Por lo tanto, eso nos favorece también para seguir trabajando dentro del sector educativo. El tema de abasto escolar, va a tomar en cuenta todo esto, será un análisis, pasaría con aquellos lugares que están pasando clases. Por ejemplo, en algunos lugares de la zona fronteriza donde se puede indicar, estaban pasando clases de momentáneamente o coyunturalmente. Trabajadores de esta nueva cepa de Brasil están trabajando en la modalidad a distancia. Muy bien, ahí estábamos escuchando al viceministro de Educación. Reiteramos, las actividades escolares en los municipios fronterizos con el Brasil quedan suspendidas. Esa es la información, Escribo Central. Adelante, John. Bien, Richard, muchísimas gracias. Hay también una reunión entre Costas y Camacho en Santa Cruz. ¿Por qué de esta reunión? ¿Nos puede comentar un poquito, por favor, Richard? Sí, en este momento nos encontramos en la plaza principal 24 de septiembre, en la Casa de Gobierno. Están reunidos en este momento el gobernador Costas con el gobernador electo Fernando Camacho, al parecer coordinando las labores
para que se tome la posta el nuevo gobernador electo. Obviamente los principales temas que están preocupando en este momento es obviamente la lucha contra la pandemia, y vamos a estar obviamente atentos también a otros distintos proyectos que el gobernador, recordemos, hace unos días atrás dijo que estaba dejando inconcluso, entre ellas la construcción de puentes, carreteras, como también la construcción de un nuevo banco de sangre en Santa Cruz. Suponemos que esos son los temas que se están charlando en este momento entre ambas autoridades. Gracias, Richard. Un abrazo para usted. Entonces, clases suspendidas alrededor de las poblaciones en la frontera con el Brasil por la decisión de este decreto de cierre de frontera. ¿Buena decisión? ¿Mala decisión? A ver, vamos a escuchar las razones del ministro de Salud en contados minutos aquí en Fides. Por favor, acompáñenos y de esta modificación, el tema del calendario de vacunación para este grupo de personas. Vamos a hablar con la primera autoridad en cuestión de minutos. Bien, la noticia se está presentando así. Un supuesto beneficio con contratos, consultorías y cargos a periodistas en la gestión de Yanine Áñez. A ver, escuchemos un poquito, por favor, de esta información que el canal del gobierno está difundiendo. Con acceso a documentación podemos mostrar que la misma periodista que habría increpado a Rolando Andrade desde el Ministerio de la Presidencia en 2020 había sido contratada bajo una consultoría muy bien remunerada para trabajos bastante ágiles. Ahora le mostramos el contrato del Ministerio de la Presidencia por un monto de 30.000 bolivianos para realizar la sistematización periodística de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE. Lo que más llama la atención es el contrato que tiene nombre de confidencialidad. Esto para no hacer público los resultados de este tema en cuestión. La cláusula sexta establece que el gobierno se compromete a facilitar la documentación necesaria. Es importante saber que el informe final de dicho trabajo solo se redactó en apenas 10 días, desde la orden de proceder. Es decir, más de una década de información y documentación que revisar y estudiar, y solo se tomó 10 días. El informe está compuesto por 18 hojas y otras tantas de anexos, que resumen todo el trabajo por 30.000 bolivianos. Lo que se debe responder es, ¿por qué se realizaban este tipo de contratos desde el Ministerio de la Presidencia? Tal vez una de las respuestas sea esta. Los cambios recientes en nuestro país han redefinido el escenario político-social en Bolivia. El viceministerio que se me ha encomendado fue la institución encargada de dividir, cooptar, manipular, corromper a algunos dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales. Es que casualmente solo 5 días después de presentar el informe final de la consultoría de sistematización periodística que realizó Bacaflor, el entonces ministro de facto de la presidencia, Yerko Núñez, posesionó a Jorge Luis Bacaflor como ministro de coordinación de movimientos sociales. ¿Pero quién es él? Pues nada más y nada menos que el hermano de la periodista que llevó adelante el trabajo de sistematización periodística de la UPRE. El periodismo, aquella profesión que nosotros escogimos, tiene el compromiso indisoluble de informar con veracidad, prontitud y eficacia a la Bueno, sociedad. un pedazo nada más de esta elaboración, video. Nancy Bacaflor es una de las periodistas que, bueno, está siendo más mencionada cuando se denuncian esta clase de cosas. Nancy Bacaflor, como usted lo ha escuchado, una consultoría en el Ministerio de la Presidencia, sistematización de información para la UPRE, y además según dice la nota, misterioso contrato de su hermano Jorge Luis Bacaflor como personero del gobierno. Nancy, un gusto saludarte, buenos días, bienvenida a Fides, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Un gusto estar contigo. A ver, voy a solamente hacerte la pregunta general, ¿qué pasa aquí? Para que tú nos cuentes. Bueno, yo no veo Bolivia TV y no reviso los medios gubernamentales, tampoco veo ATV. Me enteré por otras personas que habían sacado esta información. Yo lo que creo, estimado John, es que es evidente de cómo están mostrando la información, que aquí hay un objetivo absolutamente claro. O sea, yo ya he llegado a esa conclusión. No es querer transparentar, porque no hay nada que transparentar, John. Este contrato era un contrato público
era un contrato que no tiene ningún manto de reserva como lo están queriendo mostrar. Está en el SICOES, es decir, un espacio absolutamente público donde se hacen las contrataciones. Este tema de confidencialidad hay una manipulación porque ni siquiera leen adecuadamente el contrato. Hay varios errores, hay varias imprecisiones y hay varias mentiras. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una intencionalidad del gobierno a través de los medios afines al gobierno y también obviamente de los medios gubernamentales de querer afectar mi imagen, querer afectar además la imagen de otro conjunto de periodistas, porque yo creo que responde a un plan del gobierno de atacar a los medios y a los periodistas que en un determinado momento nos pusimos o tuvimos unas voces críticas, y yo creo que hay una intencionalidad de carácter política en esto, John. Es decir, yo no entiendo de otra manera el atacar con un contrato que es, te reitero, público, que no tiene nada que ocultar. Se hizo una consultoría cuando yo no estaba trabajando en la agencia de noticias Fides. Esa es una gran mentira que ayer la Agencia Boliviana de Información ha sacado, señalando que la jefa de prensa de ANF recibió 30.000 bolivianos. Yo no recibí 30.000 bolivianos cuando era jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides, porque yo en ese tiempo, John, estaba desempleada. Yo no estaba trabajando en ningún medio de comunicación, no estaba trabajando en ninguna institución. Estaba así absolutamente libre de realizar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de consultoría que sea absolutamente legal, como ha sido este trabajo. Yo, desde diciembre, ¿sí? Desde diciembre hasta el 17 de febrero estaba totalmente desempleada, no tenía trabajo. En ese espacio es cuando yo he realizado esta consultoría, que es absolutamente concreta, pues, John. Yo en 15 días no me voy a meter a encontrar todos los hechos de corrupción que se hubieran cometido en la anterior gestión. Yo tengo que hacer un trabajo en el marco de lo posible. Yo no me voy a plantear objetivos que están fuera, digamos, del alcance que yo podía hacer. Entonces, esa es mi primera impresión, John, sobre este ingrato tema que lo están mostrando como si fuera el contrato del siglo, el contrato del año, como si hubieran sido millonadas como otros medios de comunicación que sí, en el gobierno del expresidente Evo Morales, han recibido millones, John. Yo no sé si eso les ha molestado a esos medios de comunicación y a ese medio de comunicación especial como es ATV, cuando sacaron los medios de comunicación que recibieron millones de bolivianos. Entonces, yo no sé cuál es el problema, si ellos tienen las cuentas claras, yo no sé por qué les incomoda que se mencione ese tema, ¿no? Tan caro, 30.000 bolivianos. Sí, o sea, es un escándalo, ¿no? Es un escándalo terrible. Por eso yo digo, es el contrato del siglo, es el contrato del año, John. O sea, además ni siquiera, John, se fijan que se recibió descuento por impuestos, por ejemplo, ¿no ves? Es decir, que se hacen los descuentos legales, ¿no es cierto? O sea, no hay un tema de confidencialidad, John. ¿Sabes qué dice esa cláusula de confidencialidad? Dice que los materiales producidos por la consultoría, así como toda la información que se genere en este trabajo, durante o después de la ejecución, dice, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, exceptuando, dice, los casos en que la entidad, es decir, el ministerio, emite un pronunciamiento escrito. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo hice un trabajo para ese ministerio, y por lo tanto, esa información le corresponde cómo se lo va a usar, se lo va a archivar o qué sé yo, al ministerio, es decir, a la entidad que me ha contratado. Yo no puedo agarrar esa información y divulgarla a diestra y siniestra, porque por ese trabajo a mí me están pagando. No es una confidencialidad del contrato, John. O sea,
Me parece tan grosero que se haya hecho ese manejo así tan irresponsable. Después dicen, se hizo en 10 días. O sea, ni siquiera se han tomado el tiempo de leer, de contar, de ver el contrato y decir, a ver, ¿cuándo firmó y cuándo entregó John? O sea, yo, para hacer este trabajo que lo he hecho, que me he establecido en tiempos y me han dicho, este es el tiempo, yo he trabajado con 2 compañeros que estaban también desempleados. O sea, les dije, me pueden cooperar, me pueden apoyar. Y no voy a decir sus nombres de sus colegas, porque hay un linchamiento aquí, John. Yo no quiero perjudicar absolutamente a nadie. Aquí hay un linchamiento. Esa gente no se merece ser afectada como me están afectando a mí en mi imagen. Es decir, hemos hecho un trabajo full, intenso, porque yo estaba desempleada, tenía todo el tiempo para trabajar, todas las horas de esos días que he trabajado. O sea, yo no me podía inventar una consultoría por un mes más o por otro mes más, John. Es más, yo te voy a decir una cosa, John. O sea, es que realmente, y además a mí me genera tanta indignación que, por ejemplo, estos medios, desde el día, ayer era jueves, desde el día martes en la noche, perdón, ni ATV, ni AVI, ni Cambio se han tomado la molestia de llamarme. No se han tomado la molestia de decirme, oiga, usted ha firmado un contrato, queremos saber por qué hizo tan rápido, por qué cobró 30,000, por qué esto, por qué el otro. Eso se llama contraparte. No, nada, absolutamente. No me han llamado. Adi colocó ayer una captura de una parte del contrato en el que aparece mi nombre y ahí colocan el número además. No sé si ellos, no sé quién, tienen el número de mi celular. Ni siquiera teniendo el número. Por lo tanto, esto así, claramente, ¿cuál es el objetivo? Querían mostrar como que me he robado al Estado. Yo no he robado al Estado. Este no es un tema de corrupción, yo. Ahí hay un producto, yo he cumplido con un trabajo, lo he presentado, podía haberlo hecho en 15 días, lo hice en 15 días porque yo no necesito ser una persona que me voy a inventar las cosas, no tenía que inflar un proyecto que me han dado, no tenía que inflarlo, no tenía que ampliar tiempos para que me den más plata, No, John, además a mí me han ofrecido, si hubiera querido ganar en el gobierno de Yanine Áñez, podía haber aceptado los trabajos que me han ofrecido, John. Me han ofrecido en ministerios, me han ofrecido la gerencia en la dirección en el diario Bolivia, me han ofrecido en el propio Ministerio de la Presidencia. Yo no he aceptado porque a mí no me interesaba, John. Yo soy periodista. Y cuando decida trabajar con un X gobierno, voy a dejar la actividad periodística. Así de simple, porque así tiene que ser. Nancy, el hecho de haber hecho una consultoría, ¿te obliga a hablar bien del que te ha contratado? No, John. Es más, yo he tenido posiciones críticas al gobierno de Yanine Áñez sobre las autoridades. Lo he hecho. Y lo voy a seguir haciendo en el gobierno que entre. Mientras sea periodista, voy a seguir compartiendo en mis redes sociales, que es mi espacio de libertad de expresión, donde me pronuncio, donde soy crítica y donde me manifiesto. A mí no me van a callar. Es decir, yo he criticado a Murillo, he criticado la decisión de Yanine Áñez cuando decidió postularse, incluso los guerreros digitales han editado un video de mi participación en un canal televisivo y lo han divulgado por todas partes. Cuando estaba el gobierno de Yanine Áñez no me bajaban de masista vendida, ¿no? Ahora entra el gobierno del MAS y no me bajan de pitita, golpista, ¿no? Ese es el nivel de estigmatización, John. Y no solo soy yo, o sea, porque yo, así como todos los compañeros y compañeras se han solidarizado conmigo,
desde antes de ayer, me han llamado y me han escrito. Me solidarizo con estos compañeros que ayer han empezado a circular unos memes agresivos contra colegas que ni siquiera habían tenido alguna relación contractual con el Estado, con el gobierno. O quizás si han recibido alguna publicidad totalmente legal, John. ¿Cuál es el delito en eso, me pregunto? Gracias, Nancy, te agradezco, porque al final, ¿cuál es el objetivo que tú ves en esta manera de presentar las cosas, en esta manera de denunciar, de sacar nombres de periodistas así, con esta denuncia? Yo creo que es un plan del gobierno. Yo no creo que sea solamente ATV con ese periodista que creo que no sé si ha ido a la universidad, no tiene mínimos principios y no hace la mínima diferencia entre lo que es una nota periodística y una nota opinativa, como lo ha hecho él, así poniendo una carga así, ¿no es cierto?, emocional negativa. Pero aquí hay un plan de estigmatizar, hay un plan para afectar la imagen de los periodistas, hay un plan para sentar, entre comillas, la mano, amedrentar, acallar, ¿no? Es decir, afecto tu imagen, por lo tanto no vas a tener la talla, digamos, para decirlo así, de expresarte, de manifestarte, y va a ser una forma de acallar a la gente. Pero yo creo que, John, con este tipo de cosas, lo único que demuestran es que tenemos una misión, tenemos una labor, somos periodistas, yo voy a seguir ejerciendo, yo era absolutamente libre de hacer un trabajo, lo hice, eso no ha impedido a que yo me pronuncie sobre el anterior gobierno, que revisen mis redes sociales, como están ahora activísimos los guerreros digitales que han iniciado una campaña de acusaciones de toda naturaleza. Perfecto, pero yo me voy a seguir defendiendo en las instancias que corresponden de pronto. Yo voy a dejar ahí mi aparición en medios, yo ya he respondido, he dejado claro las mentiras, los errores y eso. Y obviamente no me van a hacer acallar, pues yo, o sea, yo voy a seguir con mi posición. Nancy, una última interrogante, por favor, acerca de tu hermano, José Luis Bacaflor, o Jorge Luis Bacaflor, que también se menciona en esta denuncia. Jorge Luis. Ajá. Sí. Él entró a trabajar al gobierno, ¿no? Y es más, dice, sí, su hermano entró a trabajar al gobierno. Entonces, ¿qué pasó con esto? Sí, pero es que, a ver, John, él ha entrado a trabajar, yo he estado revisando el 17 de febrero. Yo he entregado el trabajo mucho antes, el 12. Yo ni siquiera sabía que lo iban a contratar. Él estaba, yo me acuerdo, en ese tiempo en Santa Cruz. Él se iba mucho allá a Santa Cruz, estaba poco tiempo en La Paz, se iba mucho tiempo a Santa Cruz. O sea, yo ni siquiera sabía que lo iban a contratar, John. Ahora, yo no le puedo decir a mi hermano, no entres a trabajar. O sea, él es su derecho. Siempre ha sido un abogado independiente, ha tenido sus casos, etcétera, pero él tiene el derecho de trabajar. Yo no me puedo meter, no me puedo inmiscuir. Lo que quieren ligar ahora es que un poco más, y él me dio la consultoría, digamos. Por favor, John. O sea, yo estaba desempleada, te vuelvo a reiterar, hice el trabajo, presenté el trabajo, me ofrecieron en el gobierno, John, varios cargos en ese gobierno. Yo rechacé absolutamente todos, no me interesaban, y tampoco me interesaban más consultorías. Entonces yo lo dejé ahí y seguí mi vida como periodista y trabajando en otras cosas. No estuve en los medios casi todo un año, pero de todas maneras he estado activa en mis redes sociales, en mi derecho legítimo que tengo. Gracias, Nancy Bacaflor. Te agradezco este espacio para decir tu verdad. Te mandamos un abrazo. Gracias a ti, John. 11:24 minutos, 11:24. El calendario para las vacunas ha sido, no cambiado, alterado. Había una muy buena noticia que nos diera hace semanas atrás la viceministra de Salud, en sentido de que empezarían a vacunarse personas con menos de 60 años y que tengan enfermedades de base. Entonces imaginamos,
el impacto que ha tenido esto para las personas que están pasando por ese momento en sus vidas. Pero cambian el calendario y dicen no, ahora van a tener que esperar un poco más. ¿Cuál es esta primera explicación a esta decisión? Está con nosotros el ministro de Salud a esta hora. Ministro, un gusto saludarle, un abrazo y bienvenido a Fides. Muy buenos días, John. Para mí es un gusto saludarte y poder dirigirme a toda la población boliviana. Gracias, ministro. A ver, ¿por qué de la decisión de retrasar un poco el calendario de vacunación, hacer algunos cambios? Primero, debemos aclararle a la población boliviana que nosotros hasta el día de ayer esperábamos la llegada de 1.700.000 dosis de vacunas. La demanda de vacunas en todo el país es sabida por toda la población, no solamente en todo el país, en todo el mundo. Entonces, esto ha provocado que los laboratorios mermen en su producción o que su producción pueda satisfacer estas necesidades y estas demandas. En ese sentido, así como a varios países les han fallado en cuanto a la otorgación en los plazos establecidos, de la misma forma ha ocurrido con Bolivia. Pero estamos en las gestiones correspondientes porque la última comunicación que hemos recibido de Rusia nos han dicho que van a honrar el compromiso, pero lo van a enviar en lotes más pequeños hasta completar lo comprometido e igualarnos en el mes de mayo. Mayo, bueno, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar? Se lo preguntaré así, las personas con menos de 60 años, pero con enfermedades de base. No tendrán que esperar mucho, John, porque tenemos 228.000 vacunas que hemos recibido y que no se preveía recibir. Tenemos 200.000 dosis más que hemos recibido y que tampoco preveíamos recibir, haciendo estas cerca a 500.000 de dosis. Además también debemos aclarar que de todas las vacunas que se han asignado a cada uno de los servicios departamentales de salud, muchas todavía están siendo almacenadas y no están siendo administradas. Asumimos esto porque ya se ha concluido o ya se ha terminado de vacunar a todo el personal de salud y a todos los enfermos con patología de base de cáncer y enfermedad renal específicamente. Se han alcanzado... No lo entendí muy bien, ministro. Permítame, por favor, pedir una aclaración. ¿A este lote de vacunas almacenadas que me dijo? Sí. No le puedo decir que almacenadas, sino nosotros hacemos un monitoreo de cuál el porcentaje de vacunas que han utilizado y que se han aplicado de todas las que les hemos asignado. Por ejemplo, le doy datos. En Tarija, que ha sido la que más ha avanzado, de las vacunas que les hemos dado han llegado al 89%, pero hay departamentos como Potosí que apenas han alcanzado al 59% de utilización de las vacunas que les hemos asignado. En el país apenas estamos llegando al 70% de utilización de las vacunas que les hemos asignado. En Santa Cruz ni siquiera han alcanzado el 60% de utilización de las vacunas que se les ha distribuido, sin contar estas últimas que también hemos distribuido recientemente. Le podría dar datos también, porque recientemente hemos enviado vacunas de estas últimas 200.000 que hemos recibido, y ahí sí que los porcentajes de utilización se elevarían, mejor dicho, disminuirían mucho, y tendríamos todavía dosis de vacunas que van a servir para continuar con el plan de vacunación. Mientras tanto, nosotros estamos en las gestiones necesarias que nos permitan contar con un lote de vacunas que le siga dando continuidad a nuestro plan de vacunación. Ministro, perdón, aquí una observación, si me lo permite. Tener vacunas almacenadas cuando lo que se quiere es vacunar a toda la gente posible. Está bien, en el respeto al tema del calendario, pero ¿no debería ya comenzarse una vacunación a otros sectores en vez de tener esas vacunas ahí? Estimado John, acá debemos aclarar una situación.
Santa Cruz ha estado manifestando que nos faltan vacunas para iniciar un proceso masivo de vacunación, cuando apenas han alcanzado, de las vacunas que ya les hemos asignado, un 59.6% de vacunación. Entonces, no entendemos cuál la base por la cual ellos manifiestan necesitar más vacunas cuando las que se han asignado ni siquiera se han alcanzado niveles aceptables como otros departamentos, como el de Tarija, 89% de utilización de las vacunas ya asignadas. Ante eso hago la manifestación que estoy realizando. Bien. Señor ministro, los servicios departamentales de salud del país aplicaron 289.351 vacunas en la primera y segunda dosis. Restando a esa cantidad las 20.650 Sputnik 5 que llegaron en enero, en 33 días se colocaron 8.142 dosis por día. A este ritmo, las 15 millones de dosis, eso es 2 vacunas por persona, se terminarían de aplicar a los 7.5 millones de bolivianos en 5 años. Esta apreciación que hace un medio de comunicación, página 7, donde sacamos este tema, ¿es correcta, ministro? ¿Qué tiene que decirnos sobre este tema? Si hacemos los cálculos, ¿cómo los están realizando? Un cálculo frío, matemático, tomando en cuenta que en primera instancia teníamos tan solo 20.000 dosis y se ha seguido con un ritmo lento de vacunación, y teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos implementado personal, ni los sedes han implementado personal exclusivo para la vacunación, no se ha activado los convenios que tenemos con las universidades para contar con los estudiantes de último año que están haciendo su internado para llevar adelante este proceso de vacunación. Tampoco hemos desplegado el plan que ya estamos trabajando con las Fuerzas Armadas para llegar a los últimos rincones de Bolivia. Y todo esto no se ha hecho, ¿por qué, John? Porque no contamos con el lote de vacunas en la cantidad que necesitamos para empezar a apretar el acelerador. Y esto no depende del gobierno, esto depende de la disponibilidad de vacunas en el mundo. Además, debemos aclarar que si nosotros contamos con vacunas es gracias a las arduas gestiones que este gobierno democráticamente elegido ha realizado, porque en el gobierno de facto no se contaba con ningún convenio el cual garantice la llegada de las vacunas. No estamos hablando de contar con vacunas en el gobierno de facto, estamos hablando de suscribir convenios que garanticen la llegada de vacunas en el momento en que estas vacunas estén disponibles en el mercado. Situaciones que han realizado, convenios que han firmado países como Chile y otros países que tienen la cantidad de vacunas garantizadas. Nosotros hemos llegado al final de la cola, por decirlo así. El 5 de enero se han empezado a suscribir los convenios después de haber realizado sendas gestiones para garantizar la llegada de las vacunas. Y aún así, John, nos hemos constituido en el segundo país de Latinoamérica que ha iniciado su proceso de vacunación, y desde que hemos iniciado el proceso de vacunación no hemos parado un solo día. Bien, ministro, pasemos a otro tema. No sé si es el tono correcto, pero escuché en las últimas horas que le decían a Pando debe cumplir con la disposición de un decreto, y estamos hablando del cierre de fronteras con Brasil. ¿Por qué se toma esta decisión sabiendo el impacto que esto va a generar, ministro? Primero, John, debemos tomar las medidas de recaudo necesario que nos permitan fortalecer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica en frontera, que nos permitan fortalecer, como lo hemos estado haciendo, el control que vamos a tener en cada una de estas fronteras, y no solamente eso, sino fortalecer nuestro sistema sanitario ante la posibilidad del ingreso de una nueva cepa o más nuevas cepas hasta nuestro país, y además viendo la crisis la cual está atravesando el hermano país del Brasil. En ese sentido, nosotros hemos emitido un decreto supremo, el 4481, que está orientado a establecer medidas de vigilancia epidemiológica
para los viajeros provenientes del exterior al Estado plurinacional de Bolivia. Estas medidas deberán orientarse a mitigar los riesgos asociados al ingreso de nuevas cepas variantes del SARS-CoV-2. Además, este riesgo también tiene el objeto de priorizar la vacunación contra la COVID-19 en fronteras y determinar el cierre temporal de frontera con la República Federativa de Brasil. Ministro, esta mañana hablamos con la gobernadora de Pando, la gobernadora Paola Terrazas. Nos dice que una de las preocupaciones es que hay una reciprocidad del gobierno brasilero en torno a las decisiones que Bolivia tome. Si Bolivia dicta cierre de fronteras, cierra también frontera a Brasil. Si no entra ni sale nadie, también lo va a hacer el tema de Brasil, y que lo que temen es que Brasil pueda extenderlo, causando, claro, impacto económico fuerte en las poblaciones de la frontera, ministro. Sí, hemos analizado toda esa situación, pero viendo la situación que está atravesando Brasil, sabiendo nosotros que debemos tomar todos los recaudos necesarios en el tiempo pertinente, no cuando un supuesto experto en epidemiología sugiere tomar esta decisión o cuando un medio de comunicación manifiesta que se debería hacer tal o cual situación. Nosotros, basados en el diagnóstico que ya hemos realizado, basados en los informes epidemiológicos que tenemos, hemos establecido esa determinación para minimizar, no vamos a decir eliminar, para minimizar la posibilidad del ingreso de nuevas cepas que ya están circulando en el Brasil. Pero también entendemos, estimado John, entendemos que el pueblo boliviano que vive en estas zonas fronterizas a veces vive y tiene una cultura de vida en la cual no se le puede impedir transitar de uno u otro lado. Por eso hemos previsto también que durante estos 7 días de cierre de fronteras, que nos va a permitir fortalecer nuestro sistema sanitario, nuestros sistemas de control y vigilancia epidemiológica en las fronteras, se va a otorgar un lapso de 3 horas para que se puedan realizar actividades comerciales, siempre precautelando la bioseguridad, la vigilancia epidemiológica, y estas 3 horas deberán ser reguladas por los gobiernos autónomos municipales fronterizos. En estos 7 días, cada día durante 3 horas se abrirá la frontera para temas comerciales, ministro. Exactamente, así como lo dices, manteniendo y extremando todas las medidas de bioseguridad, porque entendemos la lógica de las personas que viven en zonas fronterizas y la necesidad que se tiene a veces de traspasar dicha frontera. Bien. Ministro, ¿cómo sabemos si el virus brasilero ya está en territorio nacional? ¿Cuántos sospechosos se están viendo en el país de esta nueva cepa? La única forma que tenemos de saberla, John, no es escuchando ciertos medios, no es escuchando a ciertos expertos. La única manera de saber categóricamente si la cepa está o no en Bolivia es tomar una muestra, enviar esta muestra hasta un laboratorio que pueda realizar la secuenciación genética y esperar el resultado de este laboratorio. Sabemos que estas muestras están en Estados Unidos, ministro. ¿Para cuándo sabremos si es esta cepa la que sospechamos esté en territorio nacional? Nosotros se debe cumplir un protocolo en cuanto al muestreo, dónde se toma la muestra, quién se toma la muestra y cómo se envía. Este proceso, a partir del envío de la muestra, tarda mínimamente 2 semanas. Pero gracias a gestiones que hemos realizado junto con Cancillería, se ha logrado y esperamos que los resultados puedan llegar antes, en menos de una semana. Vamos a saber a ciencia cierta y de manera categórica si la cepa P1 está en el país. Sin embargo, aquí es pertinente aclarar ciertas situaciones, John. Nosotros ya hemos tomado todas las medidas de recaudo tal como si esta nueva cepa estuviera en nuestro país. 2 semanas atrás, poco más de 2 semanas atrás, hemos enviado equipos de diagnóstico
de 2 personas como mínimo a cada uno de estas poblaciones fronterizas para que hagan una evaluación epidemiológica, además de las que hemos solicitado al sistema sanitario mediante los sedes como corresponde. Pero nosotros hemos ido a verificar desplazando equipos hasta estas zonas fronterizas. Y en base a ese diagnóstico hemos determinado que debemos actuar con prontitud en Ribera Alta y Guayara Merino. Y el 22 de marzo, un día después de haber recibido las vacunas AstraZeneca, nos hemos trasladado hasta estos municipios y en base al diagnóstico realizado hemos implementado un plan de contención. Solo por ejemplo, tomando de ejemplo la provincia de Bacadíes, hasta ese lugar hemos consolidado la contratación de más de 250 funcionarios en salud, entre médicos especialistas, médicos generales, laboratoristas, enfermeras. Hemos trasladado hasta ese lugar y hemos entregado ese 22, por el trabajo que hemos estado realizando días previos, 517 tanques de oxígeno. Hemos llevado hasta allá más de 20.000 pruebas antígeno nasales. Hemos desplegado del país, del programa SAFS y Mi Salud, hemos desplegado 50 brigadas de médicos para que puedan hacer el rastrillaje y además fortalecer el control en fronteras. Y hemos tomado la decisión de priorizar la vacunación en estas zonas. Le estoy hablando, John, del 22 de marzo. Tal vez no haya tenido la repercusión mediática que hubiésemos querido, sin embargo, esas acciones ya se han tomado en esa región, en la provincia de Bacadíes, y hemos decidido, esta vez, asignar 60.070 dosis de las vacunas recientemente recibidas un día antes, las hemos trasladado al día siguiente para iniciar el proceso de inmunización en estas zonas como una medida preventiva. Y esto es parte de un plan integral de contención que lo hemos realizado primero en la provincia de Bacadíes por los datos epidemiológicos que Bien, ministro. no podemos decir que nos alarmaban, sino que nos han prendido la luz de alerta y nos han hecho actuar. Y la misma situación, el mismo plan, lo hemos ejecutado y lo hemos desempeñado en Cobija, de manera personal. Hemos ido a direccionar, hemos ido a comandar esta situación y en Cobija hemos aplicado el mismo plan, estimado John, el mismo plan el fin de semana pasado. Bien. El fin de semana pasado, y donde se decía que había escasez de medicamentos o que la gente se estaba muriendo porque no tenía dinero para comprar medicamentos, hemos hecho llegar en 2 vuelos del Hércules, en el que personalmente también nos hemos trasladado, más de 18 toneladas de medicamentos y equipamiento de bioseguridad. Sea ministro Gerson Ausa, el ministro de Salud, gracias por este contacto con Fides, ministro, y por esta información que nos ha enviado en la entrevista. Un abrazo, buenos días. Yo soy el agradecido, John, y aprovecho de su medio para decirle a la población boliviana que aquella manifestación que se ha realizado de que las pruebas PCR ya no se exigen en Bolivia, tenemos todo un decreto supremo dedicado a esa situación. Está vigente la exigencia de pruebas PCR para toda aquella persona que ingrese a Bolivia. Les pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a informar a la población. Bien. Y no a desinformar. Sí, así es, ministro. Salía esta mañana una información en sentido de que los que vienen de fuera del país ya no necesitarían las pruebas PCR, y damos lectura a este comunicado. Dice: el Ministerio de Salud y Deportes comunica: las pruebas PCR negativas certificadas para personas mayores de 5 años de edad hasta 72 horas antes de su embarque en el país de origen, para personas nacionales o extranjeras provenientes del exterior del país por vía aérea, hasta 72 horas antes de su ingreso al Estado plurinacional para personas nacionales o extranjeras que ingresen a territorio nacional por vía terrestre, fluvial o lacustre. Aislamiento de al menos 10 días luego de su ingreso a territorio boliviano, que será controlado y monitoreado de acuerdo a normativa vigente por el Ministerio de Salud. Presentación de una declaración jurada del lugar de estadía en territorio boliviano.
realización de la toma de muestra para la prueba PCR al 7º día de aislamiento. Y antes de ingresar al territorio boliviano, los pasajeros extranjeros que no tengan residencia permanente en Bolivia deberán contar con un seguro de salud de cobertura COVID-19. 11:45, pausa en Vides, ya volvemos. Michelle Daleney y Raúl Velázquez, que tuvimos la oportunidad de tener para ustedes en esta semana, ha dejado en entredicho algunos puntos por los cuales cuando se menciona a algunas personas, estas tienen el derecho de réplica. Veamos un poquito lo que sucedió en la entrevista hace unos días atrás acá en Fides. Le voy a dar un nombre, estimado John. Le voy a decir con mucha claridad, con mucha vehemencia. Omar Durán. El abogado Omar Durán. ¿Sabe qué? Omar Durán me llama. Primero me manda un mensaje, que lo tengo en mi teléfono. Me dice, Raúl Velázquez, soy Omar Durán, abogado de Michelle Daleney. La ley 348 es drástica. Te sugiero arreglar, conciliar este tema. Bueno, entre otras cosas que también Raúl Velázquez dejó deslizar en este programa, tras su alocución. El doctor Omar Durán es, claro, el hombre que ahora va a hablar con nosotros en esta réplica, a propósito de haber sido mencionado en la entrevista. Doctor Omar Durán, buenos días. Le dejo a usted, por favor, con esa contraparte. Sí, doctor Omar Durán. Vamos a volvernos a contactar con el doctor Omar Durán, por favor, ahora. Doctor Durán, ¿está con nosotros? Hola, ¿me escucha? Sí, doctor Durán, adelante, por favor, bienvenido. No, muchísimas gracias por la oportunidad, John. Mire, primer elemento, nunca en mi vida me he dedicado a extorsionar ni a esta señora, a este señor, a cualquier señor, ni a fulano, ni a sutano. Jamás lo haría y no lo haré jamás porque tengo valores y principios, primer elemento. Segundo elemento, cuando le digo a este señor que concilie, no es que yo lo diga. La ley 348 lo dice que por primera vez cuando uno agrede a una persona físicamente y podría existir la conciliación entre partes, exista. Y lo había aconsejado porque yo ya lo conocía a este señor en su momento y para que de alguna manera lo conocía hace mucho tiempo y que obre de buena manera, pero jamás en la vida yo le he dicho que concilie, que usted tiene bienes y que no sé qué cosas dice, ¿no? ¿Qué puedo ganar de una persona que no quiere dar ni 500 bolivianos para su hijo o su hija, en este caso que ha nacido? Y a la señora Michelle yo la he conocido hace unos 2 meses y medio, donde he tomado los servicios para ayudarle a ella, donde no le he cobrado ni la hoja de papel, ni 10 centavos, porque me he solidarizado con esta dama, porque sufría bastante. Y en su momento, pues las cosas se fueron empeorando y diciendo una cosa y otra cosa, y fue en ese instante que mi persona se alejó un poco de la señora Michelle, porque ella ha visto que había controversia, los abogados del señor Velázquez me llamaban para conciliar, y yo le había dicho a ella que concilie, que podía sacar algo favorable a ella para la pensión de su hijo, y porque él decía, a mí no me van a sacar ni un centavo a malas, todo es conmigo a buenitas, era amenazante. Entonces, imagínese yo, una persona amenazante, que inclusive se da la tarea de agarrar en un medio de comunicación y decir, mire, yo sospecho que él está detrás de todo esto. Yo lo único que le puedo decir, John, que yo como militar que he sido en las Fuerzas Armadas, como abogado hoy en día conocedor de la norma, jamás en mi vida torcería la justicia ni haría justicia por mano propia. Y además, imagínese, creo que no es necesario fallar 2 cartuchos a 10 centímetros de distancia y que después él diga, pues me hirieron nada más. Perdón, doctor Durán, ¿está poniendo en entredicho la balacera o las balas que recibió Raúl Velázquez? Sí, tiene que investigarse en profundidad, y sin ser un experto en balística le puedo dar a conocer que esto se trataría y presumiblemente sea un autoatentado que se ha realizado justamente para escapar de estos problemas, porque él ya tenía que ser citado, ya posiblemente aprendido, y es el riesgo, ¿no? Imagínense una bala o un cartucho que le dé un besito y la otra también otro besito, y que esté a la semana ya hablando
Es incoherente, John, y sabe que yo no quiero acusar a nadie, sería irresponsable de mi parte, pero tiene que haber una investigación profunda en este sentido, porque no puede ser que personas que por salir de los afanes de la ley 348 sencillamente puedan agarrar y hacerse cualquier barbaridad y culpar a la gente. Y mire, nosotros estamos preparados. Yo digo, nunca en mi vida creo que existiría un sicario que falle y todavía él pida auxilio y el sicario lo deje y escape todavía, ¿no? El sicario termina su labor, elimina al individuo y pues eso se culmina de esa manera. Y si me quiere culpar, como lo ha hecho también en algunos medios de comunicación, lo único que puedo decir que yo soy un especialista en la materia, soy cóndor, saqueador, paracaidista, tengo muchas especialidades, manejo muchas armas. Dentro de la vida militar me he enseñado a manejar armas, cuidado que se malinterprete que manejaba, entonces yo he entrenado. Y si él cree que yo he atentado contra su vida, nunca fallaría para empezar, ¿no? Y tan cerca y demás situaciones, y creo que una persona especializada no necesita 2 cartuchos para eliminar a una persona, pero creo que es algo atroz, fuera de lugar, es muy irresponsable sus aseveraciones, y creo que la policía, la fiscalía tiene que investigar estos hechos, y más allá de cualquier circunstancia, yo se lo firmo y se lo digo en este medio de comunicación, y que la población se acuerde que en unos pocos días más se va a saber la verdad, el cómo ha sido, y ahí vamos a ver si el señor Raúl Velázquez tiene cara para salir de esta situación. Él, ¿por qué me inculpa, John? Y termino con esto. Él me inculpa porque yo al señor Iván Arias lo he denunciado, y él era su cobrador, y lo he denunciado a la fiscalía, a él y al señor Iván Arias, recibo unos procesos penales. Entonces yo le he dicho muchas veces que él era su cobrador, el señor Raúl Velázquez era el cobrador del señor Arias en la ATT, inclusive cuando yo estaba en la DGC vino y me dijo, ¿dónde está? ¿Cuánto vas a sacar de las matrículas? O sea, fuera de lugar, y a mí me decepcionó mucho la tarea pública, y no estoy acostumbrado ni lo estaré, porque tengo valores y principios de estar extorsionando, sacando dineros al Estado y a ninguna persona. Gracias, doctor Omar Durán. Ha tenido su contraparte en Fides. Le mandamos un abrazo. Buen día. Muchísimas gracias, John. Un abrazo a usted y a toda la gente de Fides. Muy amable. Bueno, y nuestro tiempo se ha agotado. Ya nos vamos. Que tenga una buena Semana Santa. Que esté en Dios sobre todo. Que viva estos momentos de regocijo, y que pidamos con todas nuestras fuerzas que este país, que tiene una división bastante profunda, que lleva por medio rencores, venganzas y miedo también, pueda ser cubierto con ese manto de nuestro Señor, para que podamos trabajar todos como hermanos hacia siempre una Bolivia mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya viene la hora del país. Buenos días, amigos.